Hola gente, hoy continuamos con el proyecto del Kramer. He creado esta carrocería y estas ruedas para que se vea todavía mejor. En este vídeo te cuento todo el proceso y cómo montarlo tú mismo. Hace un tiempo os enseñé cómo crear el Kramer y a día de hoy sois muchos los que lo habéis replicado. Además sigo mejorando el diseño, acabo de publicar la tercera versión de los engranajes y los diferenciales. Poco a poco consigo diseños más resistentes, creo que haré un vídeo sobre eso. Pero bueno, hoy estoy aquí para enseñaros cómo he diseñado esto. Desde el primer día que empecé el Kramer tenía en la cabeza algo así, pero la verdad es que era un proyecto que me iba a llevar mucho tiempo, y diseñé primero esta cubierta más sencilla para empezar a testear el coche. Ahora toca hacer la carrocería que se merece, pero antes os cuento una cosilla sobre el patrocinador de este vídeo. Surfshark es un servicio de VPN, algo muy útil hoy en día. ¿No sabes lo que es un VPN? No te preocupes, yo hasta hace nada tampoco lo sabía, pero te lo explico rápidamente. Un VPN es una red privada virtual. ¿Y para qué sirve? Lo primordial es que Surfshark funciona como un escudo y te permite navegar por internet de forma privada y segura, impidiendo que roben tu información o datos de navegación. Lo único que tienes que hacer es activar Surfshark cuando te conectas a internet y seleccionar una IP que va a enmascarar la tuya. Todo esto desde una simple aplicación. Pero lo más interesante es que al seleccionar una IP puedes elegir una de cualquier país, haciendo creer a tu dispositivo que te encuentras físicamente en ese país, y esto trae un montón de beneficios. Los precios de todo lo que se vende en internet, especialmente en billetes de avión, cambian, no solo por la cantidad de veces que entraste a la página, sino también dependiendo del país desde el que estés comprando. Con Surfshark podrás comparar y ver dónde te sale más barato. Lo mismo sucede con las películas y series de Netflix o cualquier otra plataforma de streaming. Muchísimos estrenos salen antes en Estados Unidos. Pues con Surfshark vas a poder acceder a todos estos contenidos y páginas que están restringidos por ubicación. Surfshark también cuenta con otras funciones extra como antivirus, alerta y búsqueda, que te proporcionan todavía más seguridad. Y puedes utilizarlo en un número limitado y en cualquier tipo de dispositivo. Además me han dado este código para acceder a una oferta exclusiva y 3 meses extra gratuitos. Solo tienes que entrar a través del link que he dejado en la descripción de este vídeo y usar el código DuqueDocs. Si con todo esto todavía no estás seguro, tienes 30 días de garantía de devolución del dinero. Si estás interesado, yo que tú al menos le echaría un ojo. Gracias a Surfshark por patrocinar este vídeo y ahora sigamos con el proyecto. Para crear el diseño empecé juntando referencias de vehículos que me gustaban, por ejemplo los coches del videojuego de Transmanía, coches estilo de Fórmula 1, otros coches que encontré en Pinterest, y de cada uno fui cogiendo lo que más me gustó. De uno la forma general, de otro las tomateras laterales, la carrocería bicolor, detalles. De hecho os dejo un enlace en la descripción al tablero de Pinterest que hice por si queréis ver todas las imágenes que guardé más detenidamente. Con todo esto en mente empecé a dibujar encima de capturas de pantalla del Kramer, poco a poco dibujando, borrando y volviendo a dibujar hasta que conseguí algo que me gustase, algo como esto. La verdad es que estaba deseando verlo fuera de la pantalla, así que me fui corriendo a Fusion 360 a darle forma. Cuando tengo que diseñar una carrocería como la del Challenger, por ejemplo, me gusta usar programas que utilizan malla de polígonos, como Cinema 4D o Blender. Pero en este caso, como era un diseño más libre y tenía que envolver e encajar perfectamente con el chasis que ya diseñé en Fusion 360, me lancé a hacer la carrocería con el mismo programa. Para el diseño tuve varias cosas en cuenta. Hay cosas que quizá parecen lógicas y pasamos por alto, pero además de que mole, diseñar para impresión 3D es diferente a diseñar para videojuegos, para redes de producto o para animación. En este caso hay que pensar en que primero, las piezas deberían tener una cara plana para facilitar su impresión. Si podemos evitar tener que usar soportes al imprimir, todavía mejor. Otra cosa a tener en cuenta es que las piezas no sean muy grandes, para que se pueda imprimir en el mayor número de impresoras 3D diferentes. La orientación de las capas también es importante, no sé, todas esas cosas propias de la impresión 3D y que a veces incluso podemos jugar a nuestro favor. Por ejemplo, yo desde el principio sabía que quería hacer la carrocería en 2 colores, además la tengo que partir para poder imprimirla fácilmente. Pues combinando estos dos requisitos, busco dónde hacer el corte para tener 2 piezas fácilmente imprimibles, y que además el cambio de color esté en un sitio que me guste. Todo el rato hay que estar buscando esa conciliación entre funcionalidad y estética, pero no me enrollo más, ya lo tengo listo, así que vamos a imprimir. Un ejemplo de utilizar la impresión 3D a nuestro favor es el caso de los faros traseros.
Esta es la pieza que actuará de difusor de luz en el faro. Yo he diseñado dos piezas planas, pero para darle un poco de rollo aprovecho los tipos de relleno del laminador para crear un patrón. Solo hay que desactivar las capas superiores y el relleno quedará al aire. De esta forma el diseño es más simple y le añade una pequeña parte de personalización al proyecto. Llega el momento de montarlo. Estas son todas las piezas, y se monta todo con tornillos y tuercas de métrica 3 y algunos imanes. Encontrarás una guía detallada en mi web, tanto de este como del chasis y otros proyectos. Te dejo un enlace en la descripción de este vídeo. Empezamos por el cuerpo principal. Lo primero es cortar estas pestañas, las puse solamente para mejorar la adherencia con la cama caliente y no tener que usar faldas en el laminador. El resto va todo con tornillos. Lo siguiente es el frontal. Aquí se sujeta todo con tornillos también, pero tenemos que añadir estos imanes que quedarán ocultos. Estos luego sujetarán la carrocería en su sitio. Es muy importante fijarse en la polaridad para ponerlos de un lado o de otro. Con la parte trasera es igual, todo con tornillos y fijarse también en colocar bien los imanes. La parte trasera va unida al cuerpo con un tornillo largo para que tenga movimiento. Esto es para que sea más fácil encajar la carrocería en el chasis. A la tapa de arriba hay que pegarle esta pestañita. Será una tapa que podremos quitar y poner para acceder al interior del coche. Esta pestaña es la que mantiene todo en su sitio. Las cubiertas de los faros entran a presión, además está preparado para luego poner luces, pero eso lo veremos luego. Y ya lo tenemos, solo falta colocarlo en el chasis. Además tenemos que retirar todos los accesorios que diseñé en su momento, carcasa, alerón y las defensas. Además ya preparé este diseño para poder poner los imanes que sujetarán esta carrocería.
Al colocarla hay que fijarse bien que tanto la parte frontal como la trasera entren en su sitio. Además hay unas pestañas laterales que también entran en unos huecos que lleva el chasis. Como veis encaja todo perfecto y queda súper sujeta. Y ya lo tendríamos, pero no hemos terminado. Creo que le podemos dar un toque más de coche de carreras. Así que he hecho estos vinilos con logos míos y de algunos patrocinadores con los que colaboro. Por cierto, antes, este tipo de vinilos los encargaba en una empresa de rotulación. Ahora los hago en casa. Si quieres saber cómo, házmelo saber en los comentarios y hago un vídeo sobre ello, contándote algunos trucos y detalles que he aprendido haciendo estos. Quedan genial pegados, pero el vinilo no pega muy bien sobre piezas impresas. Quizás habría sido mejor hacerlos estilo plantilla, es decir, hacer los logos en negativo, pintarlo y luego retirar el vinilo. Pero bueno, se me ocurrió ya tarde, los probaré en futuros proyectos. Otra cosa que enseñé en vídeos anteriores y que me habéis preguntado mucho son las ruedas impresas. Con las ruedas he seguido el mismo proceso, búsqueda de referencias e ideas, las incluí en el boceto y también las he diseñado en Fusion 360. Pero con las ruedas tuve un dilema, teniendo en cuenta el gasto de material con respecto a lo que valen unas ruedas compradas y teniendo en cuenta que las compradas son mejores en cuanto a agarre al suelo, no sabía si hacerlas. Casi salen más caras impresas, pero como ahora mismo estoy buscando la estética, creo que pegan mucho más con la estética de la carrocería, así que finalmente las he hecho. Además, sí tienen una ventaja con respecto a las compradas, pero te lo cuento más adelante. También he usado filamento del que brilla en la oscuridad para darle un toque más futurista. Bueno, y para rematar este proyecto vamos a añadirle luz. He usado tiras LED RGB y estos controladores, además de un conector para el receptor. Podría usar LED de un color solo y ahorrarme los controladores, pero me parecía guay poder elegir el color y los efectos de luz. Al principio iba a usar LED direccionables. Compré este kit que además se puede controlar desde la emisora, pero la verdad es que no conseguí que funcionase muy bien. Se vuelve un poco loco al cambiar los modos y todavía no he descubierto por qué. Así que bueno, usé estos, cortando una tira para los faros traseros y otra para los delanteros. Sueldo los cables en el centro de la tira y los paso por los huecos de la carrocería que ya están preparados para ello. Les pongo también un conector de 4 pines de estos típicos de tiras LED y ahora por otro lado sueldo 2 controladores a un conector, que luego irá conectado al receptor de la emisora. He usado tiras LED de 5 voltios. ¿Y por qué 5? Bueno, porque en este caso no las voy a conectar directamente a la batería, como hice con el sistema FPV, sino al receptor.
Con este coche a veces uso baterías 2S y otras 3S, es decir, algunas veces 7,4 voltios y otras 11,1. Pero como usemos la batería que usemos, el receptor siempre saca 5 voltios, pues uso una salida libre para conectarlas. Y así puedo seguir usando las baterías que mejor me venga sin problema. Solo queda colocar los cables un poco curiosos, que luego no sea fácil controlar las luces y demás, y ya lo tendríamos. La ventaja que quería comentar de las ruedas es la siguiente. Este chasis es grande y pesado, y toda su mecánica está impresa en 3D. Esto quiere decir que de vez en cuando se rompe, y tenemos que reemplazar piezas. Bien, pues he notado que se rompe mucho más fácil cuando usamos el coche en terrenos donde las ruedas agarran mucho. Toda la fuerza de los acelerones y de los frenazos acaba en los engranajes. Si las ruedas no agarrasen tanto o usásemos el coche sobre arena o superficies que resbalan, estos engranajes aguantarían mucho más tiempo. Y aquí es donde entran las ruedas impresas. Estas ruedas agarran muy poco, lo que hace que el coche derrape más. Sigue siendo controlable porque es tracción a las 4 ruedas, pero como las ruedas no se clavan en el suelo, la fuerza que transmiten los engranajes es muy inferior que con ruedas comerciales. Conclusión, la mecánica del coche tarda mucho más en desgastarse o romperse con ruedas impresas. Y esto es todo, espero que tú también te animes a seguir con este proyecto. Todavía me quedan ideas para él. Déjame en los comentarios cualquier duda o sugerencia que tengas. También puedes dejarme un like si te está gustando este proyecto, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el siguiente vídeo.